Buenas noches. Damos gracias a Dios nuevamente la oportunidad que nos da de estar conectados a través de estas redes sociales. Como Primera Iglesia Bautista de Veracruz, también les agradecemos a ustedes el que noche a noche se conecten para estar meditando en la palabra de Dios. Y hoy es la oportunidad que vamos a estar estudiando algunas situaciones difíciles que enfrentamos durante nuestra vida, pero también a través de la palabra, lo que el Señor nos habla y también cómo Él viene a nuestra ayuda para sobrellevar estas situaciones. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros hemos enfrentado situaciones muy difíciles a lo largo de nuestra vida. Y hay ocasiones en que en medio de estas situaciones difíciles, Dios viene a nuestro rescate y obra inmediatamente un milagro y nos hace salir adelante y el problema se soluciona. Pero también a través de las Escrituras vamos a estar estudiando cómo hubo personajes bíblicos que enfrentaron situaciones difíciles, pero también vamos a ver cómo en medio de estas situaciones, aunque su problema no vino la respuesta inmediata o tal vez la respuesta que ellos esperaban, sí vamos a ver cómo el Señor les ayudó para sobrellevar esta situación difícil. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios este término de tribulación, de aflicción o de prueba, aparece más de 200 veces. Así que también el Señor nos va a enseñar a través de estas situaciones difíciles que Él permite que nos sucedan. También nos va a enseñar cómo debemos nosotros de madurar espiritualmente. Y la palabra del Señor dice allí en Romanos 5:3, nos alegramos en los problemas y pruebas, sabiendo que nos hacen bien, que nos ayudan a tener firmeza para soportar. Así que cada jueves vamos a estar, el devocional va a estar enfocado en esta temática, cómo sobrellevar las situaciones difíciles de la vida. Y la primera que vamos a estar estudiando el día de hoy es cómo sobrellevar la viudez. Y vamos a ver la historia de esta mujer llamada Noemí, que experimentó la pérdida de su esposo, pero también vamos a ver cómo recibió la ayuda del Señor. Y aquí la gran enseñanza también a través de esta historia de la vida de Noemí es que también la ayuda la obtuvo de otra mujer llamada Ruth, que fue también su nuera, pero que también experimentó la pérdida del esposo. Entonces vamos a ver una actitud muy diferente en cada una de ellas. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Allí en el libro de Ruth, es un libro corto del Antiguo Testamento, y vamos a estar viendo en el capítulo 1, Ruth capítulo 1, les voy a leer los versículos del 1 al 5, luego los versículos del 11 al 14 y luego los versículos del 18 al 21 de ese mismo capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2
Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais de vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondió: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y aún también nosotros sabemos que es una situación muy difícil de asimilar la pérdida del hombre que uno ama. Y en este caso también, pues cuando la mujer está unida a su esposo, pues siempre es con el pensamiento de envejecer junto a él. Si nosotros vemos en nuestra vida, de niñas crecimos con la ilusión de que algún día llegaría nuestro príncipe azul con quien nos casaríamos y nos llevaría en su caballo blanco a vivir en un hermoso castillo donde seríamos felices para siempre. Pero también, si nosotras somos sinceras, a veces no llega a pasar así, y en ocasiones es por el fallecimiento del esposo, y a veces ese feliz y fueron felices para siempre queda entonces limitado. Así que vamos a ver a través de esta situación difícil que estuvo experimentando esta mujer llamada Noemí, cómo en ocasiones se reacciona ante la situación de experimentar la viudez. Pero también vamos a descubrir cómo podemos recibir la ayuda de Dios. Y dicen los psicólogos que una de las experiencias más traumáticas que puede tener una mujer después de la pérdida de un hijo, esa es la pérdida de un hijo, es la experiencia más traumática para la vida de una mujer. Pero la segunda experiencia más traumática es la muerte del esposo. Y también dicen las estadísticas que existen 5 viudas por cada viudo. Así que en ocasiones la mujer es la que llega a sobrevivir más esta etapa de viudez. Y en muchas de las ocasiones también, cuando se experimenta esta situación también, en ocasiones, cuando se pasa todo el proceso de la pérdida del esposo, en ocasiones a veces la mujer va a llegar a experimentar algunas crisis. Así que vamos a ver algunas de las crisis que pueden llegarse a experimentar a causa de la viudez. Y la primera es la soledad. Es lo primero con lo que la mujer se enfrenta, y en ocasiones también la soledad es el obstáculo más grande de superar, y mucho más cuando el matrimonio pues ya lleva muchos años unido.
ya que a veces porque ya pasaron varios años de haber creado su familia, de haberlos formado, a lo mejor los hijos ya se casaron y entonces experimentar la viudez cuando ya se han vivido muchos años de matrimonio, entonces es lo primero que se llega a experimentar, la soledad, porque en ocasiones cuando la mujer queda viuda joven, pues los mismos hijos la ayudan a que ella tiene que luchar por ellos y sacarlos adelante. En ocasiones también aquí debemos de tener mucho cuidado porque la soledad es también muy engañosa. A veces también nos va a llegar a confundir y aquí debemos nosotros de cuidar en esta crisis de la viudez. Tenemos que saber que se puede llegar a experimentar la soledad. Y en ocasiones también, porque además de que el hombre era su esposo, pues también después de tantos años de casados, pues él suele ser el mejor amigo con el que se hacen todas las cosas. Se va al súper, se va a las tiendas, se va a comer. Entonces es la primera crisis que experimenta la mujer en la viudez, la soledad. En segundo lugar, otra de las crisis que hay que enfrentar en medio de la viudez es el enojo con Dios. Porque en ocasiones también a veces van a venir esas preguntas que van a bombardear la mente de la mujer. ¿Por qué todo tuvo que terminar así? ¿Por qué Dios no respondió mis oraciones? A veces la mujer se va a preguntar, ¿me habrá faltado más fe? Así que aquí debemos de tener mucho cuidado, porque si tú que nos estás escuchando estás sufriendo una pérdida de esta situación de tu esposo, tal vez es difícil entender por qué en ocasiones cuando uno le ora al Señor porque el esposo está enfermo, no sabemos por qué a unas el Señor sí les responde y el esposo sana. Pero también sabemos que hay otras mujeres que sí tienen fe, que sí han intercedido por su esposo, pero el Señor decide terminar llevándoselo. Entonces aquí también debemos de tener mucho cuidado porque luego puede venir eso, el enojo con Dios, pensando que el Señor no nos escuchó. Así que también es tiempo de que en medio de esta situación que se llegue a vivir de la viudez, también hay que tener mucho cuidado, además de cuidar la etapa de la soledad, también hay que saber que va a venir esta otra crisis, que de repente vamos a tener ese enojo con Dios. Y no tanto es a veces reclamarle al Señor, no, sino que a veces van a venir esos cuestionamientos y no vamos a saber por qué sucedieron las cosas de esa manera. Pero también otra de las crisis que se enfrenta en medio de la viudez es el enojo con el ser querido. Porque luego a veces también, por ejemplo, si el esposo muere por una enfermedad, en ocasiones también pueden llegar a surgir preguntas de que por qué no se cuidó, por qué no se atendió, por qué si sabía que estuvo enfermo, no pensó en mí de que si él llegaba a partir la situación que uno iba a vivir como esposa. O en ocasiones también van a venir esas preguntas, ¿por qué no puso atención a lo que el médico le decía? Entonces también puede venir esta cuestión, es el enojo con el ser querido, porque como quieras, nosotros sabemos que la persona que fallece pues deja de sufrir. Y mucho más cuando ha sido por una enfermedad, pero también sabemos que en la persona que queda con vida, pues viene todavía esa etapa de sufrimiento y de enojo. Pero en ocasiones también viene otra crisis para la mujer que está enfrentando la viudez, además de la soledad, del enojo con Dios, del enojo con el ser querido. También la cuarta crisis que puede experimentar la mujer viuda es sentirse culpable. O sea, en ocasiones también se va a sentir culpable pensando que no estuvo al pendiente de su esposo,
Y a veces también decir, bueno, ¿por qué no lo cuidé más? Aquí debemos también de tener ese cuidado, porque a veces también cuando viene el fallecimiento del esposo por causa de una enfermedad, pues sabemos que la que siempre está cuidando es la esposa, y a veces viene todo ese desgaste físico, emocional, espiritual, porque durante la enfermedad ella se deja a un lado y empieza a cuidar al esposo enfermo, pero a veces piensa que si ella lo hubiera cuidado más durante su enfermedad o a lo mejor antes, tal vez ella piensa que no hubiera muerto. Pero también otra de las crisis que va a experimentar la mujer en la viudez son las luchas económicas. Porque en ocasiones, si el deceso del esposo se debió a una enfermedad, si no se tenían los gastos médicos, pues entonces en ocasiones quedan todas esas deudas, la deuda del hospital, la deuda del médico, del personal que atendió. A esto se suman también los gastos funerarios del panteón, pero también después aparecen otro tipo de luchas económicas. Por ejemplo, la mujer que queda viuda con hijos pequeños, y a lo mejor ella no trabajaba fuera del hogar, a lo mejor nada más trabajaba dentro del hogar, y si el esposo fallece y era el único que llevaba el sostenimiento para el hogar, pues en ocasiones la mujer viuda joven pues tiene también que salir adelante con los gastos económicos que se van a presentar. Entonces también esas son crisis que se pueden llegar a experimentar, pero también va a aparecer la crisis de atender otras necesidades, hacerse cargo de la casa sola. Ya a lo mejor ya no está el esposo que hacía las reparaciones, la manutención, los pagos. Si los hijos son pequeños todavía, pues ahora la mujer sola va a tener que afrontar la disciplina, la educación, el cuidado. Entonces son crisis que vienen aunados a la crisis de la viudez. Pero también otra de las crisis que puede llegar a experimentar la mujer viuda es la pérdida de amistades, porque la viudez también te va a enfrentar a muchos conflictos emocionales. Por ejemplo, a veces se compara las crisis que va a vivir la mujer divorciada a las mismas que experimenta la mujer viuda, porque viene la soledad, la autocompasión, el temor, la depresión, etcétera. Pero también la mujer viuda, los primeros meses le va a sobrar la atención. O sea, sí están ahí animando las personas a su alrededor. A lo mejor no le van a faltar llamadas, alguien le va a estar ministrando, cuidando. A lo mejor a veces va a haber ahí mensajitos de cómo te sientes, qué necesitas, pero después, ya pasando los días, pues viene también ya esa burbuja de cuidado, pues a veces se rompe y ya ella tiene que empezar a salir adelante. Aquí debemos de tener ese cuidado, porque ahora también la mujer que pierde a su esposo, pues ahora se enfrenta a otra clase social, que luego a veces se le llama, pues son las mujeres solas. Y aquí también hay que tener ese cuidado, porque puede venir la confusión. No porque seas una mujer que ha perdido a su esposo, quiere decir que te conviertas en una mujer sola. A lo mejor ya no vas a tener esa compañía, pero que no te confundas en que te tienes que encerrar. En ocasiones ese reajuste puede también traer desconcierto,
porque a veces la mujer, si estaba tan acostumbrada al esposo, pues de repente así como afrontar esta situación de que hoy sí te tenía y mañana ya te perdí, y luego ya que empieza a tomarse de que ya está sola, pues también puede venir ese decaimiento emocional. Por eso aquí hay que cuidar estas crisis que se pueden llegar a experimentar. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, vemos y viendo aquí la historia de Noemí, vamos a ver que la mujer viuda tiene que cuidar la etapa de la amargura, la desilusión y el enojo contra Dios. Aquí vemos en la palabra del Señor, viendo esta historia de Noemí, vemos que ella hizo lo que muchos hacemos en medio del dolor, y que es amargarnos, desilusionarnos y culpar a Dios. Si vemos aquí en la palabra, allí en los versículos, en el versículo 13, en el versículo 20 y en el versículo 21, o sea, esta situación de crisis que tuvo que enfrentar Noemí por la pérdida de su esposo, pero también los hijos, pero ahorita no vamos a ahondar en ello, sino principalmente en la pérdida del esposo, pues le trajo a ella también amargura. Y dice ahí en el versículo 13, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, ella pensaba que el Señor tenía algo contra ella y pues por eso le había quitado a su esposo. Luego en el versículo 20, cuando ella ya regresa a Belén después de varios años de haberse ido, allí en el versículo 20 dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. El nombre de Noemí significa dulce y el nombre de Mara significa amarga. Pero ella dice ahí, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ella se empezó a amargar, o sea, por la situación que estaba experimentando de haber perdido a su esposo. Pero también dice en el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, esa es en ocasiones cuando se viene esta crisis de experimentar la viudez, la pérdida del esposo, pues hay que tener cuidado con esta etapa, con la etapa de la amargura, la desilusión y el dolor contra Dios, porque en ocasiones debemos de tener ese cuidado. Estas etapas, o sea, es normal. ¿Por qué? Porque algo que amábamos se ha ido, ya no está con nosotros. No obstante, tarde o temprano es necesario sobrellevar la etapa, porque si no es así, o sea, si actúas tú de otra manera, entonces te vas a hundir. Así que Noemí dice, cuando yo salí de Belén, pues yo salí siendo un dulce, estando agradecida con Dios, pero después de las pérdidas que tuvo que experimentar, entonces su corazón, su parte emocional se empezó a amargar. Aunque ella había sufrido mucho, vemos también la palabra, fíjense ustedes, aunque había perdido a su esposo y a sus 2 hijos, el Señor le había suplido con el amor de sus 2 nueras. Así que también aquí hay una gran enseñanza. Sí pueden llegar a amarse y a valorarse la nuera con la suegra y la suegra con la nuera, porque aquí el Señor le dejó a sus 2 nueras. Por eso aquí también nosotros debemos de tener, de saber que cuando estamos pasando por esta pérdida de un ser querido, el Señor nos va a poner a alguien que nos acompañe en nuestro dolor y nos ayude a sobrellevar la situación. Así que vemos aquí también a las 2 nueras preocupándose por ella
por Noemí a través de los años. Pero también vemos ahí en la palabra que sin vacilar, las dos decidieron dejar su patria y sus familias para seguir a Noemí. O sea, para cuando ella les dijo, ¿saben qué? Pues yo aquí en Moab ya no tengo nada que hacer, ya perdí lo que más amaba, entonces yo me regreso de donde yo soy. Y aquí vemos cómo sus nueras, dice, prefirieron dejar sus casas, dejar a sus familias para acompañarla. Pero después dice ahí que Noemí les hizo una gran solicitud y les dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo, no esperen que yo pueda casarme y tener hijos para que ustedes se casen, porque esa era la costumbre del Antiguo Testamento. Y ella dice, ¿saben qué? Ustedes vayan y rehagan sus vidas. Y vemos aquí que Orfa le dolió dejarla, pero partió, se regresó, pero Ruth permaneció con ella. Por eso es interesante aquí notar que en medio del dolor que Noemí estaba pasando, ahí el Señor le proveyó de una persona especial para amarla, para cuidarla, y esta fue su nuera Ruth. En ocasiones también cuando se está pasando por esta etapa de la viudez, como bien dijimos, la primera crisis que se experimenta es la soledad. Es ahí también donde el Señor no nos va a dejar solas y va a poner una persona a nuestro alrededor que nos ayude a sobrellevar. Y aquí vamos a ver nosotros que por eso debemos nosotros de aprender y tener abiertos los ojos aún en medio de lo que estemos pasando. Pero también cuando Ruth regresa con Noemí a Belén, la gente de alrededor fue la que se dio cuenta de lo que el Señor le estaba dando. O sea, le había dado esa nuera especial que la estuvo acompañando. Y si ya leemos los capítulos 2, 3, 4 de Ruth, pues vamos a ver todo el cuidado que su nuera le dio. Aún sin ser responsabilidad de Ruth haber cuidado de su suegra. Y las mismas mujeres, dice ahí la palabra, las mujeres de Belén, cuando vieron lo que Noemí no podía ver, porque ellas dijeron, tu nuera que te ama es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, ellas estaban viendo ahí lo que el Señor le había dado a Noemí. Ella se había encerrado en su dolor, se había encerrado en su amargura, en su desilusión, en su enojo contra Dios. Por eso vamos a ver aquí 5 consejos útiles que nos van a ayudar a sobrellevar la situación cuando estemos experimentando, o si tú que nos estás escuchando, estás experimentando ahorita esta etapa, esta crisis de la viudez, te invito a que medites en ellos. Número 1, acepta el consuelo de Dios y fortalécete en su palabra. Para que nosotros podamos sobrellevar las crisis. Ahorita nada más estamos meditando sobre la viudez, pero es necesario aceptar el consuelo de Dios y fortalecernos en su palabra, en lo que Él quiere decirnos a través de lo que ya dejó escrito. Y te invito, a lo mejor tú hayas perdido a tu esposo hace poco tiempo o lo hayas perdido hace mucho tiempo, pero si tú aún no has sobrellevado esta situación, decídete hoy a aceptar el consuelo que el Señor te ofrece. Hay asuntos tal vez que no entenderemos hasta que estemos en el cielo. O sea, a lo mejor esa mujer que se casó y pensando que sería feliz con ese príncipe azul, a lo mejor su matrimonio duró 1 año, 2 años y perdió a su esposo. O a lo mejor esa mujer que sí, a lo mejor llegó a cumplir 50 años de matrimonio, pero también está experimentando en este momento la viudez y ya su esposo partió. Tiene que aceptar el consuelo de Dios y fortalecerse en su palabra. Y aún también algo muy hermoso que también a través de la historia de Ruth y Noemí vemos es que Dios cuida de las viudas. O sea, Dios no se olvida de ellas. También el Señor es su principal compañero y es en el que también pueden refugiarse para salir adelante. Así que llénate totalmente
enfócate del Señor, confiando plenamente que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. A lo mejor tú ahorita que me estás escuchando sí te sientes desprotegida, a lo mejor te sientes sola, a lo mejor estás tú pensando qué va a ser de mí, ya no tengo al compañero de mi vida, ya no tengo al amigo, ya no tengo a quien me apoyaba. Pues entonces refúgiate en el Señor, porque Él tiene el poder para sostenerte, pero también afiánzate en sus promesas, en esas promesas que vienen en su palabra, y también memorízalas. Y cuando tú te sientas abatida, haz uso de esas promesas que el Señor te dio, porque luego a veces pensamos, cuando se está enfrentando la pérdida del esposo, y ya lo dijimos, la mujer se amarga, se enoja, se desilusiona, pero el Señor no quiere eso para su vida. Por eso el Señor ha dejado grandes promesas. Pero otro consejo para que tú que me estás escuchando, si estás experimentando la viudez, además de aceptar el consuelo y te fortalezcas en la palabra de Dios, también expresa gratitud y alabanza por el tiempo que el Señor te permitió tener ese hombre a tu lado. No quiere decir que cuando tú expreses gratitud y alabanza, tú le estás dando gracias a Dios porque tu esposo murió, no, sino exprésale gratitud porque el Señor te permitió tener a ese hombre no sé cuántos años, 5, 10, 50, 80 años en tu vida. Pero también agradécele al Señor que en medio de las circunstancias difíciles que estás viviendo, agradécele al Señor las personas que Él ponga a tu alrededor. A lo mejor tú vas a recibir el apoyo de una amistad, a lo mejor de tus hijos, a lo mejor de tus yernos, a lo mejor de tus nueras, yo no sé, pero exprésale al Señor gratitud y alabanza, porque Él en su voluntad pues permitió que esa persona, que ese varón fuera especial para tu vida, y aunque ahora ya no esté contigo, pues que tú puedas, todos esos bellos momentos que viviste con esa persona a su lado, pues van a quedar en tu mente y en tu corazón. Número 3, otro consejo para sobrellevar la crisis de la viudez, también ora y habla con Dios. La oración sabemos que no es una fórmula mágica para recibir lo que queremos, sino la oración es una plática que podemos tener con Dios y expresarle lo que estamos sintiendo. O sea, tampoco el Señor se va a enojar, ni tampoco el Señor sabe que una crisis de viudez no se va a lo mejor a sobrellevar de la noche a la mañana, a lo mejor vas a tardar tiempo, pero por eso tienes tú esta herramienta de que puedes orar y hablar con Dios y decirle, expresarle al Señor lo que estás sintiendo, porque el Señor dice su palabra que Él está atento, sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Número 4, otro consejo que te puede ayudar para sobrellevar esta situación, esta crisis de la viudez, después de estar, y el duelo es necesario vivirlo, tampoco lo debemos de ocultar o de querer saltar, ¿no? Pero después de haber superado o sobrellevado el duelo, es necesario también que te enfoques en cosas nuevas. O sea, en servirle al Señor. Más importante, sabemos que la intensidad de la crisis es más importante la actitud con la que enfrentamos. Así que después de vivir el duelo, una mujer que conoce a Dios va a tener esperanza y fortaleza para seguir adelante. Tampoco cometas el error. Tú que estás experimentando ahorita a lo mejor la viudez, tampoco cometas el error de que por no sentirte sola, por no sentirte a lo mejor amargada o desilusionada, no cometas el error de casarte inmediatamente para no tener la soledad, no, sino enfócate en cosas nuevas que el Señor tenga para ti.
porque después del tiempo necesario, o sea, después de vivir el duelo, también es necesario a lo mejor ya después quitar la atención de uno mismo y empezar a ver qué otras cosas puedo yo hacer. A lo mejor como mujer sola, como mujer viuda, puedo involucrarme en ministerio de intercesión, en consejería, en servicio. En un ministerio te puedes enfocar. No es necesario que bueno, porque yo ya perdí a mi esposo, pues quiero otro esposo. No, tampoco, sino enfócate en lo que el Señor tenga para ti. Aquí vemos en la palabra esta mujer llamada Noemí. Ella dijo, bueno, yo ya no quiero volverme a casar. Pero ahí el Señor le puso esa nuera Ruth que estuvo cuidando de ella, y al tiempo el Señor le dio un esposo, pero no a Noemí, sino a Ruth. Y entonces Noemí se dedicó a cuidar también de su nuera, y ya cuando su nuera rehace su vida, pues cuidar también al hijo que ella tuvo con su nuevo matrimonio. Y pues vemos y sabemos que de allí viene la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también otro de los consejos para que sobrelleves esta situación, ya dijimos, acepta el consuelo de Dios, exprésale gratitud y alabanza, ora y habla con Él. Enfócate en cosas nuevas. Y el último consejo que te puede ayudar para sobrellevar esta situación, también después de haber vivido el duelo, date permiso de volver a ser feliz. O sea, aquí hay que tener también cuidado, porque el hecho de que tú vuelvas a reír no es una falta de respeto a tu marido que ya no está contigo. El hecho de estar triste sabemos también que no beneficia a nada. Poco a poco, sin apresurarte, empieza a hacer actividades que disfrutabas anteriormente y que también te traían gozo. Porque también el Señor no quiere que en medio de haber perdido a nuestra pareja, a nuestro esposo, pues carguemos con toda esa amargura, con todo ese dolor, con toda esa desilusión, y de plano nuestra vida termina, ¿no? Si el Señor en su misericordia va a tener para nosotros 5, 10, 15 años de vida, pues también date permiso de volver a ser feliz. Y como ya lo dije antes, no es necesario, para que tú seas feliz, no es necesario que si estás experimentando la viudez te vuelvas a casar, no. Tú puedes disfrutar el ser feliz sola, pero también allí el ser una mujer sola no quiere decir que te vas a convertir en una mujer amargada, sino aquí al contrario. Y vemos nosotros, a lo mejor el Señor te va a poner algún ministerio que tú realices, a lo mejor algo que no pudiste hacer durante el tiempo que estuviste casada, ahora lo puedes hacer, a lo mejor aprender un nuevo oficio, a lo mejor concluir algún sueño. Yo no sé qué tenga el Señor para ti, pero también date ese permiso para ser feliz. No le faltas el respeto a la persona que ya no está contigo, porque luego a veces también aquí es por eso que en ocasiones cuando se está pasando por depresión, por soledad, por la viudez, también hay mujeres que si no hayan una salida, se van en ocasiones por la salida equivocada y luego tienen que vivir difíciles consecuencias. Entonces ya vimos cómo a través de la vida de esta mujer llamada Noemí, cómo el Señor la ayudó en medio de esta crisis. O sea, aquí también el Señor tiene palabra para nosotros, como ahorita se los dije al inicio. A lo mejor la crisis el Señor no nos la va a evitar. O sea, porque nadie quisiera experimentar esta primer crisis que estuvimos estudiando, la viudez. A lo mejor el Señor sí va a permitir que a lo mejor tú o yo seamos mujeres viudas, a lo mejor viudas jóvenes o a lo mejor viudas ya mayores, yo no sé en la edad en la que el Señor a lo mejor permita, pero aquí lo importante es de que en medio de esa crisis, de esa situación difícil que tengamos que enfrentar, la ayuda del Señor está con nosotros. Y quiero orar en este momento
si tú me estás escuchando y estás viviendo esta etapa de la viudez, quiero orar por ti para que también el Señor traiga consuelo a tu vida. Aún también sabemos por esta situación que ahorita estamos viviendo de la pandemia, muchas se han visto, según las estadísticas, han muerto más varones. Entonces también hay muchas mujeres que sus esposos han sido llevados a la presencia del Señor. Pero oremos para que el Señor traiga consuelo a tu vida y pues también tú te refugies en el Señor y Él haga grandes cosas contigo. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra. Y también, Señor, a través de esta mujer, Noemí, y tuvo que experimentar, Señor, ella la pérdida de su esposo, podemos aprender también, Señor, cómo tú nos ayudas a salir adelante y todo lo que tú haces también para que en medio de esas crisis que vienen a nuestra vida, nos puedas dar tú, Señor, la manera de sobrellevarlas. También sabemos, Padre Santo, y oramos por aquellas mujeres que ahorita están en esta crisis de la viudez. Se han perdido al compañero de su vida, a ese hombre tal vez, Señor, con el que ellas pensaban envejecer. Algunas tal vez lo perdieron por enfermedad, algunas tal vez, Señor, ese marido ya no está con ellas, Señor, a causa de un accidente. No sabemos, Padre, la causa por la que ellos lo perdieron, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú puedes consolar el corazón de estas mujeres. Algunas, Señor, son mujeres viudas jóvenes que les queda toda la responsabilidad de los hijos. Te ayudamos para que tú las ayudes a salir adelante, Señor, también en medio de todo lo que ahora conlleva el ser una mujer viuda, también la gran responsabilidad que tienen de seguir guardando y cuidando y guiando la vida de sus hijos. Pero también oramos, Señor, por esas mujeres que han quedado viudas y ya son mayores, Padre, de edad. Han perdido al compañero, han perdido al amigo, esa persona con la que compartían tal vez todo el tiempo de su vida. Y que, Padre Santo, ahora también tal vez ellas se encuentran atribuladas, se encuentran, Señor, también solas, viendo, Padre, de que ya no pueden, tal vez ya no tienen a sus hijos, ya no pueden ocuparse de ellos. Y ahora el tiempo, Señor, que antes dedicaban para el esposo, ya lo tienen, Señor, libre. Sabemos, Padre, que tú también vas a consolar el corazón de estas mujeres. Padre, en medio de las etapas que se tienen que vivir del duelo, el dolor, la decepción, la depresión, cualquier etapa, Señor, en las que estas mujeres se encuentren, Padre Santo, que el duelo tú les ayudes a sobrellevarlo. Y Padre Santo, también saber que tú tienes grandes planes para su vida. Tú has de saber, Señor, si a algunas de estas mujeres que están experimentando la viudez, tú conoces y sabes si les vas a dar un compañero para rehacer su vida. O también, Señor, tú tienes planes si alguna de ellas ha de permanecer ya sola. Pero sabemos, Padre, de acuerdo a tu palabra, que tú eres el sustentador y tú eres el compañero y tú eres el amigo y tú eres el consolador y tú eres el proveedor de la mujer en esta etapa. Oramos por cada una de ellas y aún también, Señor, si hubiera varones que nos están escuchando y están también experimentando esta etapa de la viudez, tú también hables a sus corazones, Padre, y también ellos sepan que en medio de las crisis, Señor, tú sigues teniendo propósito para nuestra vida. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes. Les invitamos para que también sigan compartiendo este devocional. Que el Señor les bendiga.